Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva tertulia en la nueva televisión universitaria. Esta noche vamos a tener una simpática tertulia, un tema que se ha abordado muy pocas veces y bueno, ya a las vísperas de la festividad del Día de Difuntos, que es independientemente de las religiones que practiquemos en el país, tiene sin duda alguna una serie de variables, de transversales, y están para esta noche dos muy buenos amigos, la licenciada en antropología, Luz Castillo, autora, coordinadora de un libro muy simpático que lo estamos viendo en este momento en imágenes, que se llama Su día de ellos es. Luz, qué gusto tenerte acá. Así es, Pablo, muchas gracias y bueno, un gusto estar en esta tertulia. Qué gusto, Luz. Bueno, te vamos a explotar hoy día muchos datos muy interesantes de un libro muy interesante y muy lindo que lo has hecho. Y bueno, está otro buen amigo, el arquitecto Orlando Galde, coautor de unos trabajos muy interesantes desde tu campo como arquitecto patrimonial en el tema de lo que es el cementerio. Qué gusto tenerte, Orlando. Igualmente, muchas gracias, Pablo. Sí, efectivamente, hablar del cementerio, hablar de la muerte, es quizás no tan común, pero sí es necesario porque realmente tienen una significación cultural, histórica y artística invaluable, sobre todo el Cementerio General de La Paz. Que es, bueno, donde vamos a darle mucha impronta en este programa. Luz, la muerte es algo inevitable. Lo único seguro que tenemos los humanos cuando nacemos es que vamos a morir. Tenemos una fecha de expiración, no podría decirse, ¿no? Hablemos primeramente desde el mundo andino, luego de tierras bajas y de nuestra bolivianidad. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo vemos nosotros? ¿Lo vemos igual que las otras culturas en el mundo? Así es, ¿no? Como tú dices, es inevitable y bueno, somos los únicos conscientes de eso, ¿no? Los seres humanos. Acá hemos desarrollado una ritualidad mortuoria, unos mitos también referidos a la muerte, que cumplen la función, como en todas las religiones, de tranquilizarnos, ¿no? Tenemos esa certidumbre de dejar este cuerpo, dejar este mundo y trasladarnos a otro, ¿no? Entonces, en el mundo andino se concibe que esto, bueno, representa un viaje, ¿no? Un viaje por otra dimensión, otro espacio, donde, bueno, requieres unos insumos, unos elementos, ¿no? Que son muy similares a los que tenías en vida, ¿no? Por eso en Todos Santos justamente es cuando ayudamos a esa alma, a ese ajayu, a que pueda continuar con su viaje, ¿no? Antes, en una consulta, ¿Todos Santos o difuntos? Porque me gustaría que hagas esa diferencia. Todos Santos es una fiesta que, bueno, a mi parecer no tiene nada que ver con difuntos, ¿no? Pero que tal vez hemos asociado ya inconscientemente. Claro que sí, el Todos Santos que nosotros conocemos, estamos habituados, es una apropiación, obviamente, en su nombre de un término español. Acá es más bien católico, que se ha ido imponiendo, ¿no? Del Día de Todos los Santos, ¿no? Donde se recordaban justamente a los santos y se hacía también una vista, digamos, de las reliquias de algunos de ellos, ¿no? Que eran justamente algunos huesos, ¿no? Entre cráneos, tibias, etcétera, ¿no? Entonces, era algún elemento común, ¿no? Como tenemos aquí en la fiesta de ñatitas. Pero bueno, acá teníamos una fiesta dedicada a los muertos, ¿no? Justamente en estos meses de noviembre, 1, 2 de noviembre, que coincide con esta festividad ya más europea de Todos los Santos. Entonces nos apropiamos, ¿no? De ese nombre, pero conservamos mucho de esta ritualidad propia aquí andina, ¿no? Oruro, La Paz, Potosí especialmente. Y bueno, vamos a desarrollar en estas fechas, ¿no? Este ritual mortuorio, ¿no? Que consiste en esperar a las almas, ¿no? Como bien conocemos acá, en esperar a que regresen de ese largo viaje, ¿no? Por otras dimensiones, por otros espacios, y que puedan ellos tomar un descanso, ¿no? A través de nutrirse de algunos alimentos, ¿no? Simbólicamente hablando, que puedan adquirir algunos insumos, ¿no? Que les damos a través de unas ofrendas también muy simbólicas, en los altares que se preparan en los cementerios y en las viviendas, ¿no? Recibimos en el domicilio, como sabemos, y despachamos al alma en el cementerio, ¿no? Y por eso la importancia que aquí le damos a
a los cementerios y ese ritual, ¿no? de recibir, despachar. Ya. Tú has trabajado, bueno, llamaste la antropología de la muerte, me parece interesante ese término. En tierras bajas, hablaremos en Bolivia, bueno, y en el mundo, creo que la ritualidad va por ahí mismo, ¿no? Esa esperanza de ver al ser querido que obviamente ya no está físicamente en este mundo, y eso viene desde la más remota antigüedad. Así es, en tierras bajas hay menos estudios, ¿no? Lamentablemente, pero bueno, poco a poco se está develando también. Sobre todo las formas de enterramiento son lo que han trabajado algunos arqueólogos, como Banders en Esquerdo, que analiza las cistas funerarias, ¿no? Son unas vasijas donde entraba el cuerpo en posición fetal y bueno, eran enterrados, ¿no? En el Chaco algunos comunarios decían que se están viendo esas cistas, ¿no? Esas vasijas en realidad funerarias donde enterraban, ¿no? Fuera de eso no tengo el conocimiento de otros estudios que se hayan hecho en tierras bajas, ¿no? Obviamente en años recientes están, digamos, apropiándose también, reconociendo alguna ritualidad más andina, más quechua, en tierras bajas a través de las migraciones, ¿no? Entonces como que hay una expansión también de nuestro ritual de Todos Santos. Perfecto. Orlando, en el tema patrimonial, que es tu campo, bueno, tenemos algo fehaciente, visible, que está ahí, que es el cementerio. Hablaremos de la ciudad de La Paz, el cementerio general de la ciudad de La Paz, que es patrimonio, tiene historia, tiene riqueza arquitectónica, es parte de un emplazamiento ahora urbano. Eso es lo tenemos hoy día fehaciente, visible. Pero ¿qué trabajos se han hecho? ¿Qué nociones tenemos? Bueno, en la época de la colonia sabemos que se enterraban en las iglesias o cerca de las iglesias. ¿Se ha encontrado, hay vestigios, se han hecho trabajos de prospección? De cómo era, por ejemplo, dónde se enterraban los citadinos, la gente que vivía en La Paz, para hablar directamente de La Paz, en los tiempos de la colonia o para hablar con mayor propiedad en los tiempos de los virreinatos. Bueno, sí, el problema que generalmente hubo durante la colonia, no solamente en La Paz, sino que también en toda América Latina y España, era el hecho de que a partir del año 391 después de Cristo, cuando el emperador Constantino decreta que la religión oficial va a ser monoteísta y va a ser la cristiana, se empiezan a destruir todos los templos de esa época, que eran politeístas, ¿no? Y excepto el denominado Panteón, que era uno de los más importantes, donde se encontraban varios dioses de origen romano, pero de ahí viene el Panteón. Exacto. Entonces, a raíz de eso, es que el Panteón en Roma, por no tener la misma configuración, la misma morfología del resto de los templos de los otros dioses romanos, ya que era de base circular, ¿no? E incluso tenía un domo, entonces se le denominó Santa María de los Mártires, y ahí fueron enterrados. Obviamente fueron destruidas las esculturas, las estatuas de los dioses romanos, y ahí se enterraron a los mártires. A partir de eso nace lo que es el Panteón. Y ese templo pasa a ser una especie de mausoleo para los mártires cristianos que murieron evidentemente en los primeros 300 años del cristianismo. Y eso pasa al resto de Europa a través del Imperio Romano, y llega de esa manera a América Latina, obviamente muchos años después, con la llegada de los españoles, y se viene esa idea de enterrar sobre todo a la gente de Alcurnia, a la gente vinculada con el rey, en el caso de América Latina con el rey y las autoridades, dentro de los templos. Ya en España, a partir del 1750 hasta 1780, se trató de convencer a los cristianos que debían enterrar a los restos de sus familiares fuera de la ciudad.
y se dispusieron espacios. Y ahí nace lo que es el cementerio, ¿no? Que viene de la palabra cemento, también del romano, que quiere decir piedra quebrada, algo así, ¿no? Y se trata de convencer, pero es muy difícil. Y en América Latina también es muy difícil. Es muy difícil convencerlos. Se sabe por prospecciones arqueológicas que alrededor de San Sebastián hubo un pequeño cementerio que se llamaba de la Misericordia, ¿no? Y ahí se encontraron restos. Se cree... De los primeros habitantes paseños, sí, pero, bueno, protopaseños de Chuquiago, para hablar con mayor propiedad, pero que ya son enterrados bajo un rito cristiano o católico. Correcto. Porque, bueno, los chulpares, bueno, estaban también, de eso también vamos a hablarlo, Sí. Estaban igual, o sea, la muerte es desde el primer hombre Sí. que está en esta humanidad, ¿no? Entonces, eso quiero saber la diferencia entre cómo se enterraban los protopaseños o los primeros paseños en La Paz y, bueno, antes los indígenas, también los habitantes de Chuquiago. Sí, bueno, hay imágenes muy antiguas, de las fotografías más antiguas, donde se ven algunos chulpares, sobre todo en las partes altas, no tanto en lo que hoy conocemos como la Plaza Alonso de Mendoza. Posiblemente ha debido haber alguna huaca, algo así, pero que son espacios rituales muy rudimentarios. No había una pirámide ni un gran templo. No se ha podido encontrar vestigios. No, pero vestigios de restos sí, de enterramientos de prehispánicos y también coloniales, como te decía, sobre todo en lo que es la calle Chuquisaca y en el atrio del Templo de San Sebastián, que es donde se hicieron las prospecciones. En este momento estamos mirando un gráfico donde se ve la iglesia de San Sebastián. Exacto. Y, bueno, a las partes laterales están el Camposanto, podríamos decir, o Panteón. Que, bueno, esos son entre yo creo que son los 80 años antes ya de la Guerra de Independencia, que ya estaban, pues, prácticamente normalizados de esa forma. No sé, ya no podían, a no ser que, como decías, que sea un hombre o de mucho dinero, de mucha fortuna o de mucha prosapia, que sí podía todavía ser enterrado dentro de la iglesia, pero la gran mayoría ya estaba fuera de la iglesia, ¿no? Claro. Y bueno, evidentemente todos los chulpares, que todavía era una costumbre de la población que vivía en Chuquiagomarca, ¿no? Fueron destruidos, fueron demolidos por los españoles, y la doctrina cristiana, bueno, fue impuesta definitivamente, y como te digo, los primeros enterramientos debieron haber sido en San Sebastián, en lo que es San Francisco, y probablemente en San Pedro, que son los primeros, ¿no? Y bueno, ya obviamente en lo que es el damero español, en la ciudad española, también, ¿no? Pero, como te digo, durante mucho tiempo trataron, mediante ordenanzas venidas directamente desde España, que se construyeran cementerios extramuros. Pero no se consiguió, y no se consiguió fundamentalmente porque era un buen negocio, que surtía bastante rédito a la Iglesia Católica, ¿no? Y era una forma también de poder mantener toda la estructura eclesiástica. Claro, no nos olvidamos que imperaba todavía el código canónico, ¿no? Donde la iglesia tenía el poder, ¿no? Incluso las leyes. Y claro, seguramente se hizo también un lavado de cerebro, que la gente, el pueblo no quería, pues, ser enterrado en extramuro, la gente quería seguir siendo, o si tenías la suerte de ser enterrado en iglesia, o por lo menos al lado de la iglesia, ¿no? Y eso es bien interesante. Luz, ¿hay algunas, en tus trabajos de investigación, has visto algo de ese corte brutal entre la forma de enterramiento de los indígenas, de los habitantes de Chuquiago, no cristianos, con los primeros habitantes ya cristianos, o la conversión ya con los franciscanos, en tierras bajas con jesuitas, por ejemplo, ya de ese cristianismo, que obviamente son ritos totalmente diferentes? Es más, la colonia llega, es una imposición también iconoclasta, porque todo lo que había antes había que destrozar, ¿no? Sí, hay una ruptura en el conocimiento que tenemos sobre enterramientos, cementerios, ritualidad.
Tenemos unas crónicas de Guamán Poma de Ayala, bueno, donde conocemos, ¿no?, que se enterraban, o no se enterraban, se depositaban más bien en unos chulpares, ¿no?, que se llamaban pucullos, ¿no?, en la lexicografía, en el vocabulario que usa Guamán Poma. Tenemos una imagen de eso en sus crónicas, pero no tenemos mayor referencia, ¿no? Hay un vacío del conocimiento porque todo esto se ha mantenido, no diremos clandestinamente, sino nadie lo escribió, nadie lo plasmó en un gráfico ni nada, ¿no? Entonces recién en estos años recientes, tal vez siglo XX, hay un interés pues a partir de los estudiosos del folclore, ¿no? 70s, 80s, 60s, que empiezan a interesarse pues los estudiosos en dar cuenta de estos fenómenos, ¿no? La ritualidad, que es lo que más se ve, ¿no?, y los mitos que están por detrás. Entonces tenemos ese vacío en el conocimiento y no hay precisión pues en cuanto a lo que hacía la gente como ritualidad, como mito, como forma de enterramiento es de igual forma, ¿no? Tenemos los chulpares, algunos sobrevivientes acá en el municipio de La Paz y del Alto, que no son enterramientos propiamente, ¿no?, sino que se deposita el cuerpo y bueno. Son de forma fetal, si claro, no me equivoco, ¿no? en una cista de fibra vegetal, que bueno, entraban ahí con todo su ajuar. ¿Había alguna cosa con el sol? Porque, por ejemplo, sí sabemos, no sé de los aymaras, pero sí sabemos que, por ejemplo, en la parte del Perú, Cusco, se han encontrado, además todos mirando al sol, ¿no? Sí, aquí tenemos alguna aproximación de lo que hay un punto cardinal, ¿no? Sí, mirando al sol o un punto cardinal. ¿En los aymaras tenemos esos ejemplos acá? No eran aymar, eran pacajes, ¿no? Tenían la lengua aymara, pero era de la etnia pacajes. Tenemos muy poco, ¿no? No podemos tener una precisión exacta. Y lo otro es que se han robado pues esas formas de posición fetal en la cista, los han extraído, ¿no? Entonces no tenemos muchos elementos físicos, ¿no? Se han encontrado algún enterramiento en la avenida Bucha hace tiempo, pero es igual, ¿no? Tenemos información muy aislada, muy fragmentada, ¿no?, de esto, y solo tenemos, como te digo, lo que han podido escribir desde algunos cronistas, obviamente, alguna información de cronistas, y en el siglo XX. Entonces, tenemos una fuente muy rica en cuanto a oralidad, ¿no? Entonces, la gente todavía conserva esa oralidad, obviamente con apropiaciones, con cambios, ¿no? Pero mantiene el mito sobre todo, ¿no?, de esa creencia en la continuidad de otra vida, ¿no? Y lo que ahora ya un poco se ha evidenciado más también en estos últimos años, que es el culto al cráneo, ¿no?, a las ñatitas. Entonces, estamos teniendo en esta fuente oral una reactivación, ¿no? La nueva coyuntura hace que toda esta ritualidad pueda no solo reivindicarse, sino expandirse en cierta forma, ¿no? ¿Se busca expandirse o se busca conocer? Porque, bueno, ahí podríamos entrar también en un debate, ¿no? Si, por ejemplo, yo soy franco, yo nunca en mi vida he conocido el tema de las ñatitas, a no ser que lo veo por televisión, digamos. Es más, no sabía, o sea, a oídas, ¿no? Pero hoy, digamos, se ha popularizado más eso, pero claro, como parte de un folclorismo, ¿no? Pero no sé si es tan... De una costumbre, ¿no? Claro, de una costumbre. que aparece recién, digamos, ¿no? O sea, a nivel... Se visibiliza, ¿no? Se visibiliza, eso sí que estaba bien clandestinizado, ¿no? No solo ahí en La Paz, había en Oruro, ¿no? Ya no he encontrado mucho, y en Potosí los tojlitos, ¿no? Entonces, todo esto como que un poco ha resurgido en La Paz en el sentido de visibilizarse, pero bueno, la gente lo ha estado practicando en forma domiciliaria, ¿no? Todo el ritual de las ñatitas en forma clandestina, un poco se cree en la iglesia, llevaban en forma oculta, y en los domicilios sí tenían altares a los cráneos, ¿no? Claro, en algunos domicilios, ¿no? Dentro de lo que es el sincretismo también, ¿no? Así es. Porque también ha habido una línea muy fuerte, católica también, que claro, estaba en contra también de este tipo de festividades también. Ahora, la Iglesia Católica tiene este símbolo de la calavera, ¿no? Que es muy frecuente. Pero depende, por ejemplo, depende también las órdenes religiosas. Ha habido órdenes que siempre estuvieron desde la colonia en contra. Hay otras órdenes que más bien prefirieron ser más sincréticas también. Bueno, eso es también creo que es para otro tema, pero... No, tiene mucha relación, porque como te decía, hay este asunto de las reliquias, ¿no? Donde los sacerdotes sí guardaban las reliquias de los santos, de algunos sacerdotes, claro, ¿no? Que las siguen teniendo en realidad, o sea, piezas óseas, ¿no? Entonces, como una evocación, digamos, a la persona, ¿no? No es que le den algún atributo más, pero
esa visibilización, han visto eso los indígenas y bueno, pues han entendido que también había cierto elemento común, ¿no? Que era, por lo menos visualmente estaba el cráneo ahí, en retablos, en lienzos, ¿no? Como un símbolo de la muerte, siempre muchos santos sostienen el cráneo, ¿no? Incluso María Magdalena, bueno, eso es también lo que pasó en México, ¿no? En todas Visualmente, las culturas, ¿no? el cráneo siempre estaba presente. Es parte de la vida y la muerte, o sea, te refleja eso, ¿no? O sea, es un simbolismo desde las culturas más antiguas. Así, es con lo que nos podemos quedar, ¿no? Huesos, cenizas, claro. Es lo que después que de la corrupción del cuerpo ya nos podemos quedar con esa parte claro. de ese ser, ¿no? Y bueno, en muchas culturas se considera que tienen poderes mágicos, ¿no? Y eso es lo que está pasando con las ñatitas, ¿no? Que es un ser que tiene conciencia y que puede tener alguna decisión y algún poder, ¿no? En el entorno de los seres humanos. Orlando, en los recorridos que hemos visto al cementerio, podemos visibilizar ahora, ya digamos siglo XIX, los que aparecen son desde los años 1860, ya luego la Guerra del Pacífico, que ya está muy visible, digamos, esto del panteón que era del ejército, el panteón pero que, bueno, el panteón militar de antaño, pero que tiene una gran cantidad de los personajes que participan en la Guerra del Pacífico, y bueno, a partir de ahí tenemos vestigios hasta lo contemporáneo. Pero siendo que el cementerio es inaugurado durante el gobierno del mariscal Santa Cruz en la tercera década del siglo XIX, no se tiene vestigios de todos esos muertos, ni nombres, ni nada, hasta, como te decía, hasta ya entrado a finales del siglo XIX. ¿Qué ha pasado? ¿Se han perdido? ¿No ha habido ya un control? Porque bueno, a partir de la Guerra del Pacífico ya hay una línea cronológica hasta hoy día, pero esa parte, digamos, lo que sería Ingavi, lo que es la guerra de 1841, la guerra de la Confederación, todo, tenemos un vacío tremendo. Estamos hablando de casi 70 años, de que no hay ejemplos de muertos, de restos que vengan de esos primeros años de la República. Sí, bueno, eso se debe fundamentalmente que aproximadamente a fines del siglo XIX hubo una remodelación del cementerio general. Bueno, el cementerio general que conocemos actualmente... Iniciamos antes, ¿cuándo se inicia y cómo y por qué? ¿Cuál es la razón de que además se ubique en la zona que hasta el día de hoy está? Bueno, a ver, como mencionamos anteriormente, ya con la República recién es que se decreta la construcción de un cementerio extramuros, ¿no? De esa manera se busca una zona, y la zona más apta y con una mejor vinculación caminera en ese entonces, en las afueras de la ciudad de La Paz, fue esta hacienda de Chayapampa, Callampaya, sí, ¿no? Que estaba en el camino a Lima, justamente pasando lo que es la Garita de Lima, que era una área de control para entrada y salida a la ciudad de La Paz. Entonces era una planicie perfecta para poder construir esta necrópolis, y de esa manera es que en 1831, en realidad el decreto es de 1826, ¿no? Al año siguiente prácticamente de la independencia de Bolivia, pero recién en 1831 es que Andrés de Santa Cruz es el que, con una orden específica, hace que se cumpla este decreto, porque todavía pasaron 5 años desde la fundación de Bolivia y desde el decreto, además, que planteaba la construcción del cementerio. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se hace? Fundamentalmente, 2 elementos son icónicos, ¿no? Primero que nada, el cementerio, que corresponde a lo que conocemos como el sector antiguo del Cementerio General de La Paz, que tiene una tipología de cruz latina, en cuyo crucero se encontraba el templo. En principio era una capilla muy rudimentaria también, de planta como una cruz griega. Entonces, pero no existen no hay fotografías, ¿no? Sí, hay hay unas pequeñas imágenes así antiguas
de la capilla, que yo creo que han debido haber unas dos en realidad. La primera, que ha debido ser muy básica. Con la que se estrena el con cementerio. La que se estrena. Una segunda, que se tiene imágenes del interior, que tiene algunos elementos neogóticos en su retablo. Entonces, eso nos hace pensar, y como el neogótico vino a partir de 1880, que fue junto con la remodelación que hubo, como te comentaba antes. Pero sí el arco del triunfo que conocemos, que es el ingreso principal, ese sí es, yo creo, la única estructura que queda de la primera mitad del siglo XIX, que debe haber sido construido entre 1835 y 1840. Es monumental además ese arco. Sí, sí, sí. Tiene 14 metros de alto. Se cree porque en ese tiempo era muy famoso el padre Manuel Sanauja, que fue el que además diseñó la Catedral de la Paz, que bueno, después tuvo varios cambios, pero que hizo bastantes obras en todo Bolivia en general, ¿no? Pero se cree que él fue el que diseñó el arco, ¿no? El arco del triunfo. Y entonces teníamos esos dos elementos, el arco y posteriormente la capilla, todos en una sola línea, que era como el madero más largo de la cruz, ¿no? Y luego los brazos de la cruz, a partir de esa configuración se van formando los diferentes sectores del cementerio general. A partir de esa línea viene el arco, viene la capilla y posteriormente detrás del ábside ya se crea el Paseo de la Recoleta, que es lo que conocemos como la vía principal y que va desde el principio hasta el final del cementerio general. Que sería la primera, estamos hablando de la primera época del cementerio. Sí. Ese arco es sensacional porque el arco es después de las iglesias coloniales, porque a veces confundimos, ¿no? Decimos todo lo que es antiguo, esto es colonial. No, solamente unas 2 o 3 iglesias en La Paz, hay que decirlo. Sí. Y bueno, ya en la época republicana sería el arco. Después del corte, voy a pedirles que uno de los dos cuente la historia, pues que es más que historia, es una tradición sobre la persona que es la primera que se entierra en este cementerio, como parte también, no solamente de la historia, sino también parte de estas construcciones, de los mitos y las leyendas. Continuamos después de la pausa, queridos amigos. Gracias, queridos amigos. Continuamos en la tertulia de Siglo y Cuarto en la Nueva Televisión Universitaria, dedicando esta sesión a hablar sobre todo lo que es, digamos, la antropología de la muerte, pero también todo el patrimonio funerario en la ciudad de La Paz. En ya vísperas de esta festividad, ya no solamente en La Paz, sino nacional e inclusive mundial general sobre lo que es el Día de los Difuntos, pero nosotros estamos haciendo una transversal a lo que es básicamente lo patrimonial. Hablamos de historia, hablábamos de todo este tema desde el punto de vista arquitectónico, urbanístico, porque obviamente el impacto que tiene hacer un cementerio, y luego hablaremos también inclusive de los cementerios clandestinos, pero hablando del cementerio específico, el de cementerio general, que es patrimonio, estamos hablando de un arco, uno de los hitos arquitectónicos más importantes y más antiguos en la ciudad de La Paz. Pero vamos también a la parte del mito, la leyenda, podríamos decir tal vez el chisme inclusive, sobre quién es la persona que inaugura, la primera persona que se entierra en este cementerio, porque hay que decir también, recordando el anterior bloque, que no quería la gente ser enterrada extramuro, como se llamaba anteriormente. La gente quería seguir siendo enterrada o en las iglesias o al lado de las iglesias, pero había en la ciudadanía paseña mucha reticencia por estrenarse cementerio. Bueno, sí, y existe una leyenda urbana que nos la recordó justamente nuestro querido Paredes Candia, y es acerca de doña Anita, que en ese entonces lideraba un movimiento justamente para no utilizar el cementerio, el recién inaugurado Panteón, porque en ese tiempo se le denominaba Panteón. Panteón, al río también se le denominaba Panteón, al que pasaba por ahí, y al camino, ese sector del camino, también se le denominaba el camino al Panteón. Pero bueno, volviendo entonces a esta leyenda, es que doña Anita, que
que lideraba este movimiento, se dice que se estaba buscando justamente a un ícono para ser enterrado y que demostrase que ya teniendo un arco que era el paso a la vida eterna, un arco neoclásico, teniendo ya una capilla, deberíamos tener también a un personaje que realmente pueda garantizarnos este paso o sea, el primer muerto, digamos, cielo. enterrado. Claro, ¿no? Y bueno, casualmente falleció el obispo Ochoa en ese entonces y se lo veló en la Catedral de la Ciudad de La Paz. Justamente, como te mencioné anteriormente, se contrató después de este suceso en el cual esta catedral, en medio del velorio, se derrumba, ¿no? Se derrumba y la gente corre despavorida y ahí, bueno, ahí tuvimos lamentablemente la muerte de doña Anita, además de la del obispo Ochoa. Entonces, se convirtió justamente ella la abanderada de que no se utilizara el Cementerio General de La Paz, fue la primera huésped que descansó en el Cementerio General de La Paz. Claro, era una activista, pero claro, así es, de la época. Una activista católica, ¿no? O sea, Sí. Una activista beata, qué interesante suena eso hoy día, ¿no? Bueno, pero es parte, así es la vida. Y mencionas algo del famoso derrumbe de la catedral, que claro, no es nada descabellado porque nuestra catedral de la Ciudad de La Paz se ha derrumbado no sé cuántas veces, ¿no? Claro. Recién ha podido consolidarse ya a principios del siglo XX ya la estructura de nuestra actual catedral, pero en los 400 años de colonia la catedral cada vez se derrumbaba, ¿no? Entonces era una cosa, bueno, es parte también de la historia y que no hay tampoco mucho vestigio, ¿no? A no ser algunos relatos, todo eso, ¿no? Siempre dijimos en las tertulias, La Paz no es por ser chauvinistas, ¿no? Pero La Paz siempre ha sido la ciudad que te ha marcado la línea política, histórica en todo el país. Y por supuesto también el cementerio te muestra a los hombres más notables de la política, bueno, no solamente la política, de la cultura, del pensamiento, enterrados en el cementerio, en nuestro cementerio. Sí, el de La Paz y el de Sucre también, claro, cabe recordar, sí, ¿no? Claro, que tiene también muchos presidentes y personajes pero los destacados, íconos, ¿no? por ejemplo, una de las que es más moderna, ¿no? que llama poderosamente la atención es la de Hermann Busch, por ejemplo, con una tumba, con un diseño muy interesante que muestra esa columna inconclusa, ¿no? Si yo les hago una pregunta, bueno, en lo personal yo destaco ya como elementos el de la Guerra del Pacífico, el sector de la Guerra del Pacífico, o que es del ejército, el sector del Acre, que es muy interesante, en un estilo Art Deco, y el de la Guerra del Chaco, bueno, que tiene ya pabellones, tiene el de los Tres Pasos, al frente tiene los de Boquerón, tiene los de los evadidos del Chaco. Les lanzo la pregunta a los dos, en riqueza, primeramente hablaremos con el arquitecto. Orlando, tú como dentro del patrimonio y la riqueza arquitectónica, ¿a cuál destacas más? ¿O con qué hito dentro del cementerio te quedas más, dentro de lo arquitectónico? Uy, es difícil porque tiene varios estilos y yo te podría destacar en cuanto a la época y al estilo, cuáles serían los más trascendentes, ¿no? En el sector antiguo tenemos una influencia del neoclásico y el neogótico muy fuerte, donde el de Lucio Pérez Velasco, ¿no? Que el conocido político y vicepresidente de Bolivia, quizás por las esculturas, no solamente por el mausoleo, ¿no? De estilo neogótico, sino también por las esculturas de clásicas de Mercurio, que seguramente representaba la vida de Lucio Pérez Velasco, el comercio, los viajes, Claro, el hombre de empresa, ¿no? El empresario, sí. ¿no? Y bueno, al otro lado a la Virgen María con el niño Jesús, que habla de su fe. Es característico también, es un icono porque sale el busto de Lucio Pérez Velasco, y quizás es de los pocos que se constituyen en una cripta, ¿no? Que tiene su
un sector subterráneo donde están enterrados los restos de él y de su familia. Eso yo creo que podría ser un icónico. Luego ya hablábamos del sector antiguo, pero a los lados, como tú mencionabas, tenemos el sector ensanche, que justamente fue dedicado y abierto, fue un terreno que se le compró a la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para justamente conmemorar los conflictos bélicos en que había participado Bolivia, ¿no? El mausoleo militar tiene una gran calidad. Y que ahorita estamos viendo una fotografía donde se ve toda la pampa, se ve solamente sí. el arco, Sí, sí. pero se ve esa loma y se ve esta parte, ¿no?, de los nichos, aunque no está el colorado que después va a estar después, que ese colorado es pues una obra maestra, ¿no? Por supuesto, es el único, quizás la única escultura, una pieza de arte que representa realmente a un personaje boliviano de nuestra historia, que marca un hito también en la historia de Bolivia. Y bueno, luego tenemos el que tú mencionabas de las campañas del Acre, que es en estilo Art Deco, pero que en América Latina recibe el nombre de indigenista. También le denominan Neotiahuanacota, claro, que tuvo la participación del arquitecto Emilio Villanueva en su construcción, y probablemente también se le atribuye la influencia que tuvo Poznański, ¿no? Que Poznański está enterrado ahí también. Sí, sí, así es, ¿no? Entonces yo creo que esos podrían ser, bueno, también podríamos mencionar al de Vicente Ascarruns, que también es el mausoleo que remata, pero que más que mausoleo viene a ser un cenotafio, ¿no? Claro. Que es un monumento, porque no se encuentran ahí los restos de nadie, en realidad están en la parte posterior los restos de él y de su familia, pero que es una pequeña capillita, también de estilo neogótico, muy interesante, que es justamente el remate del Paseo de la Recoleta. Se han encontrado, bueno, hace algún tiempo, lápidas, bueno, que ya estaban prácticamente, no destrozadas, pero sí abandonadas. Sí. Ya no había el espacio físico, pero de una gran riqueza, de un gran diseño, la gran mayoría talladas en mármol de Carrara, ¿no? Y bueno, es un acierto, creo, que se haya ahora vuelto a recuperar y se les esté dando, digamos, ya más como una exposición, ¿no? Como una línea de exposición. Me parece que es una cosa muy, muy notable que hay que aplaudir. Sí, ese se encuentra... ¿Qué año se empezó a hacer estos trabajos de rescate de estas lápidas? Sí, yo creo que debe tener aproximadamente unos 15 años que fue a raíz de la demolición de unos pabellones que ya estaban muy antiguos, seguramente en el sector antiguo justamente, y esas lápidas se rescataron y se hizo el Paseo de las Lápidas, ¿no? A lo largo a partir más o menos de lo que más conocido es la tumba de Carlos Palenque, ¿verdad? Y que remata en un memorial a Luis Espinal, ¿no? Y en esa vía justamente se ponen las lápidas que, como tú dices, en la actualidad se ha hecho un trabajo de protección mediante unas pequeñas cubiertas de vidrio para que la gente pueda apreciar el trabajo en cuanto al esculpido de esas lápidas, los estilos, la tipografía también de las letras de esa época. En general, no solo, bueno, en general el cementerio es una fuente de inspiración para muchas investigaciones, ¿no? Desde el punto de vista histórico, artístico, cultural, como mencionaba Luz, el hecho de que ahora ha tomado fuerza lo de las ñatitas, ¿no? Entonces realmente es un mundo
que tiene muchas aristas, además, desde que se puede investigar. Desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista patrimonial, en tu caso, Sí, hasta sí, el sí. punto de vista inclusive espiritual. Y ahí va mi otra inquietud, porque bueno, se llamaba siempre Camposanto, ¿no? Y bueno, los muertos que descansen en paz y no se los moleste más. Pero ya en los últimos tiempos ha ido adquiriendo el cementerio, como otros cementerios, no solamente en Bolivia, sino en el mundo, esta de volverlo también de alguna forma dinámico, en el sentido de hacer ejercicios como por ejemplo noches de cementerio o actividades que tengan que ver con la historia de los que están ahí enterrados, que independientemente marca la historia de una sociedad, de un pueblo, en este caso la historia de La Paz y la historia de Bolivia. Y al mismo tiempo se han alzado voces, Luz, de que, bueno, hay gente que no está muy de acuerdo con esta actividad de las noches de museos, por ejemplo, no, que se los dejen a los muertos descansar en paz, pero por otro lado también sabemos esto que ha sido un gran acierto de las autoridades municipales. En este caso, era hacer estas actividades, ¿no? Por ejemplo, la noche del cementerio. ¿Tú cómo ves eso, no? ¿Crees que es que tal vez la gente tenga que un poco más abrirse a esto de vernos no solamente como un lugar de descanso ya eterno del cuerpo, sino también que se vaya revitalizando con estas otras experiencias, estos ejercicios, si vale el término? Así es un lugar ambiguo el cementerio en este sentido, ¿no? Por un lado hay gente que permanentemente reclama, como tú decías, que se hagan estos eventos, ¿no? Que se vuelva, entre comillas, circo, ¿no? Este espacio que obviamente convencionalmente es considerado como un lugar de reposo, de paz, incluso para el que puede ir a dar una visita, claro, ¿no? Sí. Por el respeto de los dolientes, ¿no? Y bueno, por eso se ha depurado esta práctica de una noche en el cementerio, que no es una actividad común y corriente, ¿no? Es algo más conceptual también, más trabajada en el sentido de traer a la memoria unos personajes que quizás habrían estado en el olvido, ¿no? No solo presidentes o qué sé yo, combatientes, sino personajes tal vez de nuestro cotidiano, ¿no? Artistas, que han tenido, claro, un aporte a la sociedad y bueno, han podido desarrollarse y bueno, ser enterrados aquí o ser depositados. Pero tiene un carácter siempre ambiguo, ¿no? Ese reclamo de la gente que piensa que hay una intromisión, digamos, hasta agresiva, ¿no? A este descanso. Y otros que más bien comparten que este espacio pueda ser musealizado, ¿no? Porque eso es lo que se hace, pero no es una musealización estática o convencional o tradicional, sino más bien muy dinámica y muy didáctica, ¿no? El componente educativo siempre ha estado presente. Y bueno, o sea, hay una posición en eso muy abierta del gobierno municipal, ¿no? Y para poder, digamos, dar una respuesta también a la gente que nos demanda lo contrario, bueno, la propuesta ha sido la mejor organización, ¿no? Entonces, el evento está siendo organizado ya con un horario que no interrumpe los entierros, por ejemplo, ¿no? Entonces, los entierros se programan en la mañana y en la tarde ya se puede proceder a la actividad, que es básicamente una vez al año, ¿no? Entonces, es otra forma de apropiación y de reconocimiento de la población, ¿no? No solo paceña o de los que vivimos aquí, sino también se desplazan de otros municipios, ¿no? Del Alto, de Oruro, vienen de Palca, y eso hemos podido evidenciar con una encuesta, ¿no? que hicimos hace un tiempo. Entonces, obviamente sigue siendo un evento ambiguo, como te digo, ¿no? Pero atrás de eso sí hay un concepto, ¿no? Hay un concepto de traer a la memoria y de brindar un espacio didáctico, musealizado. Hay un circuito también que se ha podido implementar, ¿no? Con panelería, con demarcaciones, estas obras restauradas a las que hacían referencia. Además con recorridos, preparación de guías, toda una cosa Así que se está ¿no? trabajando por mucho ¿no? tiempo. Y hay un esfuerzo también y unos recursos humanos importantes, ¿no? Más allá del recurso, digamos, monetario que se pueda considerar, es la inversión humana que tiene pues unos beneficios importantes, ¿no? Los guías del patrimonio funerario, ¿no? que se ha podido preparar durante estos años, pues están con más exigencia que en la propia universidad, ¿no? Se exige bastante porque obviamente van a emitir un discurso que debe estar basado en fuentes fidedignas, por un lado, y también
debe ser didáctico, ¿no? Entonces es un desafío importante que están asumiendo estos jóvenes, ¿no? Yo destaco en el tema de que desde la primera noche de museos hasta las últimas ha habido ese crecimiento, por ejemplo, en el tema de hacer juicio de valores de los personajes que están entrenados. Finalmente es bien cómodo hablar de un muerto, el muerto no puede defenderse, ¿no? Pero bueno, con una línea, digamos, más objetiva, porque finalmente la línea, tal vez en el pasado, era siempre tener buenos o malos, o santos o villanos, y la historia política boliviana y de los personajes que están enterrados obviamente eran pues presa de eso. Lo cierto es que ahora se ve más con la visión de luces y sombras, podemos sacar lo bueno y también aprender de lo malo. Y yo destaco mucho en la noche de museos esto de que ha servido para, perdón, la noche del cementerio, destaco mucho en el sentido de que esto ha servido para que muchas personas se interesen en los elementos históricos, ¿no? O sea, y en los personajes históricos, y a partir de ese recorrido por el cementerio, aquí está enterrado tal persona, aquí está Bautista Saavedra, o aquí está el general Pando, o aquí está Germán Busch, o aquí está cualquier personaje histórico, Modesta Sanginés, por ejemplo. Entonces, que a partir de eso uno empiece a, ¿y quién era ella? ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo por Bolivia? Y bueno, a partir de ese recorrido lúdico, si vale el término, entre comillas, conocer también a los personajes que han hecho historia y que han hecho, bueno, han dado pensamiento o han participado en acciones militares o han estado involucrados en política, pero sea como sea, son parte de la historia boliviana, ¿no? Lo que pasa es que lo que tú mencionas es reconocido oficialmente, ¿no? En el año 1991 con la declaratoria del Cementerio General como Patrimonio Histórico Municipal. Pero una declaratoria no tiene el mismo valor si la gente no se apropia de ese patrimonio. En el año 2001, pasado 10 años, se declara patrimonio tangible a las estructuras de valor artístico, histórico, cultural que se encuentran en el Cementerio General de La Paz. Pero hacía falta esto realmente, hacía falta poder conocer realmente nuestro patrimonio, ¿no? Que es la única forma en que la comunidad pueda valorarlo, pueda apropiarlo, como te digo, como algo suyo, como algo propio, como su patrimonio realmente, como la herencia que tiene, y que también eso, bueno, evidentemente lo vamos a heredar a nuestros hijos. Y de esa manera es que se han venido haciendo estas actividades, que también ha servido ¿para qué? Para que otros también puedan ver realmente qué es lo que se necesita para poder, para la puesta en valor de este cementerio. Es muy importante que el Cementerio General de La Paz continúe con estos recorridos respetuosos, hay que decirlo, porque no es, en los primeros años muchos vinieron incluso vestidos con sus disfraces, listos para una noche de terror, ¿no? En Halloween, y no tiene nada que ver, eso hay que aclararlo también, ¿no? Es un recorrido cultural, ¿no? Muy respetuoso, donde se conoces de la historia, conoces de los estilos arquitectónicos, de los estilos de las esculturas, además, de cuál es la diferencia entre una María Magdalena y una Virgen María, de los tipos de cruces, ¿no? Una cruz celta, una cruz latina, una cruz andina, que también se encuentran en varios mausoleos. O los estilos, un neorrománico o un neoclásico. Exactamente, el neogótico, el art déco, ¿no? O el indigenismo, cómo se plasmó en esos mausoleos de Pando o de Bautista Saavedra, esas esculturas como la de Marina Núñez del Prado, por ejemplo, visitar a personajes de la vida artística, bohemia, que quizás nosotros conocemos, pero la juventud ya se le está olvidando, ¿no? El propio Gilberto Rojas o un Franz Tamayo. Entonces tienes a todos, bueno, a todos, pero a la mayoría en un solo recinto, ¿no? Y bueno, lo más importante, como te decía, y que tú hacías mención al hecho de que es un camposanto, es algo que es lo primero que se les dice a la gente cuando se abren las puertas. Y quizás sea una de las actividades más respetuosas, ¿no? Porque yo te puedo decir que tú vas cualquier día, hay bastantes inhumaciones
¿no? Donde hay música, donde hay comida, donde se escucha bastante vida en el cementerio, ¿no? Y bueno, y es paradójico porque justamente no solo el cementerio general, sino que la mayoría de los cementerios con el tiempo son restos que se convierten en arqueológicos y a veces son los únicos restos que quedan de la vida de una sociedad que ya desapareció. Entonces, por eso es tan importante conocer el Cementerio General de La Paz, también conocer los otros cementerios, la otra cosmovisión que coexiste en esta sociedad. Tenemos a la religiosidad cristiana católica que considera al cementerio como un lugar donde nuestros deudos descansan, ¿no? Duermen en realidad esperando la resurrección. La misma palabra cementerio, como te mencionaba al principio, que tenía que ver con una piedra, pero que también tenía que ver con el dormitorio, con el dormir, viene del griego. Entonces, pero también tenemos la otra, donde nuestros antepasados no lo consideran como que está durmiendo, al contrario, como mencionaba Luz, en el caso de las chulpas, era práctico porque se los podía retirar y tenían una función muy importante que en el más allá, ¿no? Ellos trabajaban por la fertilidad de la tierra. Entonces tenemos esas dos visiones diferentes del mundo y en el Cementerio General de La Paz. Gracias, querido Orlando. El tiempo se nos ha ido. Luz, quiero terminar contigo para que hagas la invitación pues, a esta versión de este año en la Noche del Cementerio, por favor. Así es, la invitación está hecha, es el día o la Noche del Cementerio, va a ser el 26 de octubre. Y bueno, este año el tema gira en torno al aporte que han desarrollado artistas, folcloristas, artesanos, obreros al desarrollo de La Paz, Chuquiagomarca. Ya. Luz, Orlando, qué placer tenerlos, se nos ha ido tan rápido el tiempo, bueno, pero pinchamos a nuestros tertulianos y a ustedes, queridos amigos, gracias por estar en esta sesión, viendo un poquito la historia, viendo un poco el tema antropológico de la muerte, viendo tantas cosas en relación a esto, de finalmente la última morada a través del cementerio y todo el patrimonio funerario. Muchas gracias.